Y le agradecemos como siempre enormemente a la gente de CESO, puntualmente a Federico Cirulnik, que ya está en línea, la amabilidad que tiene de atendernos. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos viendo el informe mensual que corresponde a abril, que plantea un tema que me gustaría que comenzáramos por ahí, ¿no? ¿Cómo se metió en la agenda una propuesta que a primera oída asomaba como absolutamente descabellada, además era muy poco precisa, estamos hablando de la dolarización, y hoy todo el mundo está hablando de eso mismo, ¿no? Ayer en la noche López Murphy diciendo que quizá es posible pensar en ello, Larreta en otra entrevista casi a la misma hora diciendo es imposible pensar en ello, todo el mundo está pensando en ello y ustedes presentaron un informe donde se habla, ¿no?, de este tema. Puede haber inflación con dolarización, que es otro tema, y ahí nos vamos a ir a Ecuador seguramente. Bueno, contanos un poco. Bien, quizás vale la pena comenzar explicando qué implica dolarizar la economía, ¿no? No sé Claro. si toda la sociedad lo tiene del todo claro. Dolarizar implicaría canjear todos los pesos que existen en la economía por los dólares existentes en el Banco Central, ¿no? En las reservas, y en particular en las reservas netas, que hoy por hoy están en un piso, ¿no?, bastante bajo, en torno a los $1.000 millones de dólares. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, habría que estimar algún tipo de cambio para que todos los pesos puedan ser canjeables por esos dólares, ¿no? Entonces podemos plantear distintos escenarios. Si solo se va a canjear el circulante, es decir, los billetes y monedas en mano del mercado, necesitaríamos un tipo de cambio de aproximadamente 3.700 pesos por dólar, ¿no? Si además a eso le sumamos los pesos en las cuentas corrientes, en los depósitos a la vista, necesitaríamos un tipo de cambio de aproximadamente 9.000 pesos por dólar. Uh-huh. Si a eso también le sumamos los plazos fijos en pesos, necesitaríamos un tipo de cambio de aproximadamente 20.000 pesos por dólar. ¿Cuál sería la primera repercusión de esto, el primer impacto? Bueno, una suba de precios, ¿no?, en el nivel de precios general, en la mayoría de los bienes y servicios, similar al que puede ocurrir con una devaluación de esa magnitud, ¿no?, tan brusca. La contracara de eso, obviamente, una pérdida muy importante en el poder adquisitivo y en los salarios reales. Ahora, ¿por qué decimos que esto no garantiza que la inflación se frene, ¿no?, además de las consecuencias que estoy mencionando? Bueno, uno tendería a pensar que si las empresas ven subir sus costos, ¿no?, producto de la devaluación, intentarían también trasladar ese aumento de costos a precios. Uh-huh. Por el lado de los trabajadores lo mismo, si los trabajadores ven una pérdida tan grande del poder adquisitivo o del salario real, intentarían a través de las paritarias recuperar ese poder adquisitivo, ¿no? Entonces, esa dinámica se mantendría similar a la que estamos atravesando hoy, ¿no?, pero con un fuerte salto en los precios inicial producto de esa devaluación. Entonces, estaríamos en una situación peor y encima con inflación en dólares, ¿no?, que eso haría inviable la economía en su conjunto. Además con una moneda que no emite la Argentina, digamos, hablemos un poco de eso, lo que significa perder un banco central y un sistema de control, que el Banco Central de alguna manera, mal o bien, es. Exacto, ahí tenemos podemos, ¿no?, agrupar otro grupo de consecuencias que traería la dolarización. Esto implicaría, en términos de soberanía monetaria, ¿no?, que el Estado no pueda emitir una moneda propia y por ende no pueda hacer política monetaria o fiscal para apuntalar la demanda, ¿no?, cuando el mercado no lo hace. Quedaría imposibilitado hacer política cambiaria, ¿no?, por ejemplo, para desacoplar precios internacionales y precios locales. Perdería su capacidad de ser prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Estado, en tanto soberano en términos monetarios, ¿no?, en términos de poder emitir una moneda, tiene la capacidad de hacer frente a cualquier gasto en pesos. Imagínense una corrida bancaria, imagínense un escenario como fue el de la pandemia, con una economía dolarizada, ¿no? El Estado no hubiera podido socorrer trabajadores, no hubiera podido socorrer
a empresas, se hubieran cortado las cadenas de pago. Las consecuencias, no se limitan solo al salto inicial en los precios, sino también a una serie de características que tiene cualquier Estado o nación moderno, que son centrales para el desenvolvimiento de cualquier economía. Uh-huh. Aparece otra cosa. Yo recuerdo, yo ya soy una persona mayor, un economista, momentos antes de la llegada de Cavallo al ministerio, que solía recorrer los programas de televisión, por entonces Mariano Grondona, etcétera. Vos quizás ni habrías nacido, que ya había empezado a hablar de esta cuestión de la dolarización, más o menos como lo plantea Milei, digamos, con ese nivel de brutalidad. Es decir, no es nada novedoso esto. No, exacto, no es nada novedoso. De hecho, en Argentina vivimos un proceso económico que no fue la dolarización, pero fue bastante similar, ¿no? Uh-huh. Como fue la convertibilidad. Ahí las consecuencias fueron similares. Yo creo que una dolarización avanzaría aún más, pero las consecuencias de eso se vieron, ¿no? Hacia el final del ciclo. Para sostener, una economía dolarizada implicaría que nuestra economía esté mucho más expuesta a los vaivenes de la economía internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, un mal año como el actual, ¿no? Producto de la sequía, o un año en donde caen los precios internacionales de los bienes que nosotros exportamos, harían entrar a nuestra economía en una situación de crisis, ¿no? Producto de menos ingreso de moneda, en este caso el dólar, pero imposibilitado de poder emitir. Si a eso le sumamos que Argentina está fuertemente endeudada, ¿no? Y que, según proponen estos economistas que intentan dolarizar la economía, ¿no? Se necesitaría una deuda aún mayor para poder hacerlo a tipos de cambio más, ¿cómo decirlo?, más cercanos a los actuales. Bueno, eso haría que la economía quede muy atada para hacer política fiscal, por ejemplo, ¿no? Se debería achicar aún más el gasto, o subir más los impuestos, ¿no? En los 90 eso se extendió y fue posible, producto de, primero, las privatizaciones, ¿no? Uh-huh. Que fueron una fuente de dólares para sostener esa convertibilidad ficticia, y luego con más endeudamiento, ¿no? Que terminó con la catástrofe de lo que fue el 2001. Uh-huh. Ustedes en el trabajo mencionan a un grupo, a un think tank estadounidense, como es el Cato Institute, como uno de los principales promotores de esta idea desde hace ya bastante tiempo. Hay bastantes pruebas de eso, ¿no? Porque hay documentos que se han publicado con estas ideas. Sí, exacto. De ahí surgió la política que fue la convertibilidad, de ahí surgió el proceso de dolarización en Ecuador, en El Salvador, en general países más pequeños de Argentina, pero así todo tampoco podemos decir que fueron exitosos, ¿no? Si uno analiza sus variables económicas. Ecuador tuvo los primeros 2 años inflación cercana al 90%, incluso en dólares, ¿no? Es una inflación en dólares que es mucho más perjudicial. En términos de crecimiento tuvo bastante estancado, en términos de distribución del ingreso, de salarios reales, ni hablar, ¿no? Los salarios reales en Ecuador no crecieron, con lo cual plantear una salida por ese lado nos parece, bastante preocupante, ¿no? Uh-huh. Por último, me parece que ahí me podrías ayudar un poco. Si bien en el trabajo esto no está desarrollado, ¿qué te hace, qué explicaciones hay para que sea tan sencillo de instalar en el sentido común de la gente la idea de que dolarizar es la salida? Porque, de alguna manera se instaló en la agenda, pasó de ser un despropósito a ser un tema del que todo el mundo habla en más o en menos. Sí, como decir, es difícil de entender, ¿no? Yo me animo a decir que algo hay de las consecuencias, ¿no?, que estamos atravesando de tener una economía bimonetaria, que implica que el peso pierda cada vez más valor, ¿no? Que no cumpla con la función justamente de ser reserva de valor, ¿no? Servir para ahorrar, que cada vez más transacciones se hagan en dólares y que vivamos un régimen de alta inflación como el que estamos atravesando.
esas consecuencias esos problemas, digo, de la economía son concretos y palpables y hasta ahora no vienen pudiendo ser solucionados, ¿no? Entonces, en la medida que eso se mantenga, que este problema persista, bueno, aparecen estas soluciones mágicas, ¿no? Que sin duda no nos conducen a ningún lado, pero que prenden en una parte de la sociedad, porque esa parte de la sociedad también está sufriendo, ¿no? Los problemas que tiene esta economía. Entonces, bueno, compran una salida mágica que obviamente nos perjudicaría aún más de lo que estamos hoy. Cuando te escuchaba al principio de la nota, yo hacía rápidamente cuentas acá en un papelito, cuánto ganaríamos en dólares con este canje que se propone, ¿no? Para poder dolarizar y de hecho hacer el dólar moneda corriente. Creo que no superaríamos la gran mayoría de nosotros los 25 a 30 dólares por mes. Sí, exacto. Estaríamos sin duda por abajo de los $100, pero yo creo que los números es justamente para dar una muestra de lo inviable que es la propuesta. Tal cual. Ellos plantean que dolarizarían a un tipo de cambio más cercano al actual, porque conseguirían un mega préstamo, ¿no? De, no sé, 30.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares. Algo que, a nuestro entender, hoy es inviable. Digo, ¿quién le prestaría a Argentina esa magnitud de dólares, teniendo en cuenta que ya se encuentra fuertemente endeudado? Bien. Y aún así, si lo consiguieran, eso traería un problema futuro, porque como esos dólares no se utilizarían para invertir en proyectos productivos que en el futuro puedan hacer aumentar las exportaciones y con eso del aumento de exportaciones pagar ese préstamo. Entonces, en el futuro, las consecuencias que yo mencionaba se verían profundizadas, ¿no? por un nuevo préstamo. Tal cual. Con lo cual tampoco nos parece ser viable. Bien. Aún así, desde el bloque de Juntos por el Cambio, un diputado nacional, Alejandro Cachase, presentó ya un proyecto de ley para dolarizar formalmente la economía. O sea que de lo que era una locura, estamos hablando ahora de un proyecto de ley con articulado. En fin, así estamos. Así estamos. Veremos cómo cierra todo esto. Te agradecemos, como siempre, Federico, muchísimo tu amabilidad para hacer entendible un problema que además es bien complejo de entender, ¿no? Sacarlo del sentido común cuesta bastante, se me ocurre. Sí. Es un problema complejo. Hay mucha confusión al respecto. Digo, yo he leído incluso comentarios de gente que considera o piensa que con esto pasaría a ganar el equivalente de pesos pero en dólares, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, me parece que estos sectores se aprovechan de ese desconocimiento y bueno, vale la pena aclararlo. Tal cual. Muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes. Charlábamos con Federico Cyrulnik, economista de CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que a propósito de este tema acaba de publicar un trabajo que está disponible, se lo puede consultar, se lo puede leer. Es un informe de coyuntura, es el informe de coyuntura del mes de abril, se llama ¿Puede haber inflación con dolarización? Y bueno, se argumenta sobre, primero, las dificultades de pensar siquiera en un proceso de dolarización, porque sería prácticamente inviable o imposible, y luego qué ocurriría en el caso de que aún así se llevara a cabo una cosa por el estilo. Podríamos igual tener inflación, porque el problema no es solamente la moneda en los procesos inflacionarios como el que tiene la Argentina, ¿no? De eso estábamos charlando con Federico Cyrulnik.